Jorge Negrete se levantó y se fue del lugar. Nadie entendió por qué la Ciudad de México despertaba con el bullicio característico de 1952. Las calles del centro se llenaban de vendedores ambulantes. El aroma del café recién tostado se mezclaba con el humo de los camiones, y en cada esquina se escuchaba la música que brotaba de las cantinas y los teatros. Era una época dorada para el cine nacional, y Jorge Negrete reinaba como el indiscutible charro de México. En su elegante casa de la colonia Roma, Jorge se encontraba frente al espejo de su recámara, ajustándose el corbatín negro que completaba su traje de gala. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. A los 41 años había alcanzado la cúspide de su carrera, pero el peso de la fama comenzaba a mostrar sus primeras grietas en aquel rostro que había enamorado a medio continente. «Señor Jorge, ya está listo el automóvil», anunció Ramón, su chofer de confianza desde hacía más de 10 años, asomándose tímidamente por la puerta entreabierta. Jorge asintió sin apartar la vista del espejo. Se alisó el bigote con cuidado, ese bigote que se había convertido en su sello personal, y respiró profundo. La noche que lo esperaba sería crucial. No se trataba de una función más, ni de una grabación en los estudios Churubusco. Era algo mucho más importante y al mismo tiempo más delicado. La reunión había sido convocada por Emilio Azcárraga Vidaurreta, el magnate de los medios de comunicación, en su residencia de las Lomas de Chapultepec. Oficialmente, se trataba de una cena entre amigos del medio artístico para discutir los próximos proyectos de la industria cinematográfica mexicana. Extraoficialmente, Jorge sabía que se avecinaban decisiones que podrían cambiar no solo su carrera, sino el rumbo de todo el cine nacional. Mientras bajaba las escaleras de mármol de su casa, Jorge recordó la conversación telefónica que había tenido esa misma mañana con Pedro Infante, su amigo, y paradójicamente su mayor competencia en el corazón del público mexicano. «Oye, Jorge», le había dicho Pedro con esa voz natural que lo caracterizaba, «¿tú sabes de qué se trata realmente esta reunión de esta noche?» Jorge había dudado antes de responder. Pedro era un hombre noble, quizás demasiado noble para los juegos de poder que se cocían en las altas esferas del entretenimiento. «Supongo que de lo mismo de siempre, hermano, contratos, películas, giras. Ya sabes cómo es don Emilio». Pero Jorge mentía, y lo sabía. Las señales habían sido claras durante las últimas semanas. Reuniones privadas a las que no había sido invitado, conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando él aparecía, miradas cómplices entre productores que antes le consultaban cada movimiento. Algo se estaba gestando, y él tenía la incómoda sensación de que no estaba siendo incluido en los planes. El Packard negro lo esperaba en la entrada, brillando bajo la luz de los faroles. Ramón le abrió la puerta trasera con la reverencia de siempre. «¿A las Lomas, señor?» «Sí, Ramón. Pero antes pasa por la floristería de la señora Carmen. Quiero llevar algo para la esposa de don Emilio». El trayecto por las calles de la capital le dio tiempo para reflexionar. Jorge Negrete no había llegado hasta donde estaba por casualidad. Hijo de una familia de militares, había heredado el orgullo y la rectitud que ahora lo caracterizaban tanto en la pantalla como en la vida real. Su carrera había iniciado en los años 30, cuando México buscaba consolidar su identidad cultural después de la Revolución, y él se había convertido en el símbolo perfecto de esa nueva mexicanidad, valiente, honorable, enamorado de su patria. Pero el éxito también había traído enemigos. En una industria donde las alianzas se formaban y se rompían con la misma facilidad con que se firmaban los contratos, Jorge había aprendido a mantener una posición firme, a veces demasiado firme, para el gusto de quienes preferían la diplomacia a la honestidad. La floristería de doña Carmen estaba a punto de cerrar cuando llegaron.
La anciana mujer, que conocía a Jorge desde que era un actor en ciernes, le preparó personalmente un arreglo de gardenias blancas. «Para una noche especial, ¿verdad, Jorge?», le preguntó con esa intuición que solo tienen las personas que han vivido mucho. «Eso espero, doña Carmen, eso espero». Mientras subían por el paseo de la Reforma hacia las lomas, Jorge observó su ciudad a través de la ventanilla. Las luces comenzaban a encenderse y México DF se transformaba en esa urbe mágica que había servido de escenario para tantas de sus películas. Pensó en las miles de personas que, en ese mismo momento, estaban cenando en familia mientras escuchaban alguna de sus canciones en la radio, sin imaginar que su ídolo se dirigía a una reunión que podría determinar su futuro. La residencia de Azcárraga se alzaba imponente al final de una calle arbolada. Era una construcción de estilo neocolonial, con amplios jardines y una fuente central que brillaba bajo la luz de los reflectores. Varios automóviles de lujo ya estaban estacionados en la entrada. Un Cadillac blanco que Jorge reconoció como el de Mario Moreno Cantinflas. Un Lincoln Continental azul marino que pertenecía al productor Julián Soler y otros que delataban la presencia de las figuras más influyentes del medio. «¿Quiere que lo espere aquí afuera, señor?», preguntó Ramón, deteniéndose frente a la entrada principal. Jorge dudó un momento. Algo en su interior le decía que esa noche sería diferente, que quizás necesitaría salir de allí rápidamente. «Sí, Ramón. Quédate cerca del automóvil. No creo que me tarde mucho». El mayordomo que lo recibió en la puerta principal era un hombre mayor, de modales impecables y mirada discreta. Jorge había estado en esa casa en varias ocasiones, pero esa noche todo le parecía extrañamente formal, más ceremonioso de lo habitual. «Señor Negrete, los demás invitados ya están en el salón principal. El señor Azcárraga lo espera». Mientras caminaba por el pasillo principal, decorado con obras de arte mexicano contemporáneo y fotografías de las grandes figuras del cine nacional, Jorge escuchó las voces familiares que llegaban desde el salón. Reconoció inmediatamente la risa contagiosa de Cantinflas, la voz grave del director Ismael Rodríguez y otras que no pudo identificar completamente. Se detuvo un momento antes de entrar, alisó su saco y respiró profundo. Jorge Negrete nunca había huido de una confrontación, y esa noche no sería la primera vez. Con las gardenias en una mano y la cabeza en alto, empujó las puertas dobles del salón. La escena que lo recibió era exactamente la que había imaginado. Los hombres más poderosos de la industria del entretenimiento mexicano reunidos en pequeños grupos, sosteniendo copas de whisky y habanos, hablando en voz baja mientras las esposas conversaban en un rincón sobre temas aparentemente más triviales. El ambiente era elegante pero tenso, como si todos esperaran que algo importante estuviera a punto de suceder. Emilio Azcárraga se acercó inmediatamente a saludarlo. Era un hombre de mediana edad, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que jamás revelaba sus verdaderas intenciones. «Jorge, qué bueno que llegaste. Ya estábamos preocupados. Discúlpame, don Emilio. El tráfico en Reforma estaba imposible». Jorge le entregó las flores. «Estas son para su esposa». «Ah, qué detalle tan fino. Laura estará encantada». Mientras Azcárraga llamaba a su esposa para entregarle las flores, Jorge aprovechó para observar discretamente a los demás invitados. Pedro Infante estaba cerca de la chimenea conversando animadamente con el compositor Agustín Lara. Cantinflas, como siempre, era el centro de un grupo que reía con sus ocurrencias. Pero había algo en el ambiente, una tensión sutil que Jorge había aprendido a detectar después de tantos años en el medio. «Jorge, ven acá, quiero presentarte a alguien», le gritó Cantinflas desde el otro lado del salón. Mientras se acercaba al grupo, Jorge notó que las conversaciones se interrumpían momentáneamente a su paso, como si su presencia alterara el flujo natural de la velada. No era paranoia,
era experiencia. Algo definitivamente se estaba cocinando esa noche, y él estaba comenzando a sospechar que no le gustaría el resultado. La noche apenas comenzaba, pero Jorge Negrete ya sentía que se dirigía hacia uno de los momentos más decisivos de su carrera, y posiblemente de su vida. Sin saberlo aún, en las próximas horas se vería obligado a tomar una decisión que lo marcaría para siempre. Una decisión tan contundente que no requeriría palabras para ser entendida por todos los presentes. El salón principal de la residencia Azcárraga era un espacio diseñado para impresionar. Los altos techos con vigas de madera tallada, los tapetes persas que cubrían el piso de mármol y las pinturas de Diego Rivera que decoraban las paredes creaban un ambiente que hablaba tanto de poder como de buen gusto. Era el escenario perfecto para las decisiones que movían la industria del entretenimiento mexicano, y esa noche Jorge comenzaba a darse cuenta de que él sería el tema principal de conversación. «Jorge, te presento a Roberto Rodríguez Ruelas», dijo Cantinflas, señalando a un hombre joven de traje gris que Jorge no había visto antes. «Es el nuevo director de programación de XEW». Jorge extendió la mano cordialmente, pero su mente trabajaba a toda velocidad. XEW era la estación de radio más influyente del país, propiedad del mismo Azcárraga. Si había un nuevo director de programación, significaba cambios importantes en las políticas de difusión musical, y eso lo afectaba directamente a él y a sus colegas cantantes. «Mucho gusto, señor Negrete. He seguido su carrera con gran admiración», dijo Rodríguez Ruelas, con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «El gusto es mío. ¿Y cómo ve usted el futuro de la música mexicana en la radio?». La pregunta era directa, típica de Jorge, quien prefería la honestidad a los rodeos diplomáticos. Rodríguez Ruelas intercambió una mirada rápida con Cantinflas antes de responder. «Bueno, creemos que es momento de diversificar. El público está pidiendo variedad y nosotros debemos responder a esa demanda». Jorge asintió, pero la respuesta le había dicho más de lo que el joven director pretendía revelar. Diversificar en el lenguaje de los ejecutivos generalmente significaba reducir el espacio para los artistas establecidos y dar oportunidad a otros más económicos o más maleables. «Discúlpenme un momento», dijo Jorge, dirigiéndose hacia el bar que había sido instalado en un rincón del salón. Mientras el cantinero le servía un whisky on the rocks, Jorge aprovechó para observar la dinámica del lugar. Pedro Infante seguía cerca de la chimenea, pero ahora conversaba en voz baja con Julián Soler, uno de los productores más importantes de la época. Las expresiones de ambos eran serias, demasiado serias para una reunión social. «¿Te puedo acompañar?». La voz pertenecía a María Félix, quien había llegado sin que Jorge se diera cuenta. La doña vestía un elegante traje de noche color negro que realzaba su belleza imponente y llevaba un collar de perlas que Jorge estaba seguro de que costaba más que el sueldo anual de muchas familias mexicanas. «Por supuesto, María, siempre es un placer». «¿No te parece extraña esta reunión?», preguntó ella sin rodeos, pidiendo una copa de champán al cantinero. Jorge la miró con curiosidad. María Félix tenía la reputación de ser directa hasta la crueldad, pero también de estar siempre muy bien informada sobre lo que ocurría en los círculos de poder. El despacho de don Alfredo Moreno olía a tabaco y a papeles viejos. Las cortinas de terciopelo rojo filtraban la luz del mediodía, creando un ambiente solemne que parecía apropiado para los asuntos que se discutían entre esas paredes forradas de libros de leyes. Jorge Negrete ajustó el nudo de su corbata mientras observaba los retratos de abogados ilustres que colgaban de las paredes, hombres de bigotes prominentes y miradas severas que parecían juzgar desde sus marcos dorados. «Don Jorge, tome asiento, por favor», dijo el licenciado Moreno, un hombre de unos 60 años, cuyas canas le daban un aire distinguido.
Había sido el abogado de la familia Negrete durante más de 2 décadas y conocía mejor que nadie los entresijos legales del patrimonio del cantante. Jorge se acomodó en la silla de cuero, sintiendo el peso de los últimos meses en sus hombros. La muerte de su padre había dejado un vacío que aún no sabía cómo llenar, y ahora debía enfrentarse a los aspectos más prácticos de esa pérdida. Las ganancias del cine y la música habían sido generosas, pero también había que considerar las responsabilidades familiares y los compromisos que había adquirido. Como le anticipé por teléfono, necesitamos revisar algunos documentos importantes, comenzó el abogado, extendiendo varios papeles sobre el escritorio de Caoba. Su carrera ha prosperado enormemente y es momento de proteger sus bienes de manera más formal. Jorge tomó uno de los documentos y lo examinó con atención. Las letras pequeñas y el lenguaje jurídico le resultaban ajenos, tan diferentes del mundo del espectáculo, donde cada gesto y cada palabra tenían un propósito claro y directo. Aquí, cada cláusula parecía tener múltiples interpretaciones. Cada párrafo escondía implicaciones que no alcanzaba a comprender completamente. Licenciado, voy a ser franco con usted, dijo Jorge, dejando el papel sobre el escritorio. Todo esto me suena a chino. Yo entiendo de música, de actuación, de conectar con la gente, pero estos papeles necesito que me explique como si le estuviera hablando a un niño de 10 años. Don Alfredo sonrió con paciencia. Había trabajado con muchos artistas a lo largo de su carrera y sabía que la creatividad y el talento no siempre iban de la mano con el sentido práctico para los negocios. Muy bien, don Jorge. Imaginemos que su patrimonio es como un rancho, comenzó el abogado, usando una metáfora que sabía que resonaría con el cantante. Usted tiene el ganado, que serían sus ingresos actuales. Tiene la tierra, que serían sus propiedades, y tiene los cultivos, que serían sus inversiones futuras. Lo que necesitamos es asegurarnos de que todo esté bien cercado y protegido. Jorge asintió, sintiendo que finalmente empezaba a entender. ¿Y qué pasa si no hago nada? Pues que cualquier tormenta podría llevarse parte de su ganado, o que alguien podría reclamar derechos sobre su tierra sin que usted tenga manera de defenderse adecuadamente, explicó don Alfredo. En el mundo del entretenimiento, las demandas son comunes. Un productor descontento, un socio que se siente estafado, incluso familiares que reclamen herencias, todo puede complicarse rápidamente. La mención de los familiares hizo que Jorge frunciera el ceño. Durante las últimas semanas, había notado cambios sutiles en el comportamiento de algunos parientes lejanos. Primos que antes apenas lo saludaban, ahora lo llamaban con frecuencia. Tías que se habían perdido por años aparecían en los estrenos de sus películas. Y todos parecían tener oportunidades de inversión que requerían su participación financiera. Hablando de familiares, dijo Jorge con cierta tensión en la voz, ¿qué tan complicado sería establecer límites claros sobre quién tiene derecho a qué? El abogado lo miró por encima de sus lentes. ¿Ha tenido problemas específicos? Jorge se levantó y caminó hacia la ventana que daba al Paseo de la Reforma. Los coches circulaban en ambas direcciones, cada uno con su propio destino, cada conductor enfocado en su propio camino. Así era como él había vivido su carrera hasta ahora, enfocado en su arte, confiando en que todo lo demás se resolvería por sí solo. Mi primo Rodolfo vino a verme la semana pasada, comenzó Jorge sin voltear. Dice que mi padre le prometió que sería socio de una propiedad en Guanajuato. Nunca había escuchado nada al respecto, pero él insiste en que tiene testigos. ¿Tiene algún documento? Esa es la cosa. Dice que era un acuerdo de palabra, un compromiso entre hermanos. Jorge se volteó hacia el abogado. Mi padre era un hombre honorable, pero también era muy cuidadoso con los papeles. Si realmente hubiera hecho esa promesa, habría algo por escrito. Don Alfredo tomó algunas notas en un cuaderno de cuero. ¿Y qué le respondió usted? Le dije que necesitaba tiempo para investigar. Pero la verdad
Es que no sé por dónde empezar, y tampoco quiero crear problemas familiares innecesarios. Jorge regresó a su asiento, sintiendo el peso de la responsabilidad. El problema es que si cedo una vez, pronto tendré a toda la familia tocando mi puerta con reclamaciones similares. El abogado asintió comprensivamente. Es una situación delicada, pero no un común. Le sugiero que hagamos una revisión completa de todos los documentos de su padre y que establecemos un protocolo claro para manejar este tipo de situaciones. También podríamos considerar la creación de un fondo familiar específico, con reglas claras sobre cómo y cuándo se pueden hacer solicitudes. Jorge se sintió aliviado de tener finalmente un plan concreto. Me parece sensato. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos? Un par de semanas para la revisión inicial, pero hay algo más que debemos discutir, dijo don Alfredo, sacando otro folder del cajón de su escritorio. Ha recibido una oferta muy interesante de los estudios Hollywood para una serie de películas. Los números son impresionantes, pero el contrato es complejo. Jorge sintió un cosquilleo de emoción. Hollywood representaba el siguiente nivel en su carrera, la oportunidad de llevar su música y su imagen a una audiencia internacional. Pero también sabía que los contratos estadounidenses podían ser traicioneros para los artistas extranjeros. ¿Qué tipo de complejidad? Principalmente relacionada con los derechos de imagen y la exclusividad. Quieren que usted se comprometa a no hacer películas en español por un período de 3 años, y también quieren control sobre las canciones que interprete en las películas. El abogado le extendió el contrato. Es una oferta generosa financieramente, pero podría limitar significativamente su libertad artística. Jorge leyó las primeras páginas del contrato, sintiendo cómo su entusiasmo inicial se transformaba en preocupación. Las cláusulas de exclusividad eran más restrictivas de lo que había esperado, y la idea de no poder cantar en español durante 3 años le parecía traicionar su esencia como artista. ¿Y si negociamos algunas de estas cláusulas?, preguntó. Es posible, pero Hollywood no suele ser muy flexible con sus términos estándar. Tendrían que ver algo muy especial en usted para hacer excepciones significativas. Don Alfredo se reclinó en su silla. La pregunta real es, ¿qué es más importante para usted en este momento de su carrera? ¿La expansión internacional o mantener su identidad artística? Jorge guardó silencio por un momento, sintiendo el peso de la decisión. Había trabajado años para construir su imagen como el Charro de México, y esa identidad estaba profundamente ligada al idioma español y a las tradiciones mexicanas. Por otro lado, la oportunidad de alcanzar a millones de personas nuevas era tentadora. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? 2 semanas. Pero le recomiendo que no tome esta decisión solo. Quizás debería consultarlo con personas de confianza, gente que entienda tanto el negocio como sus valores personales. Jorge asintió, sabiendo exactamente en quién pensaba el abogado. María había demostrado tener un instinto excepcional para los negocios y siempre lograba ver ángulos que él pasaba por alto. Además, su perspectiva como mujer en la industria le daría insights valiosos sobre las implicaciones a largo plazo de cualquier decisión. Licenciado, prepare los documentos para la revisión familiar y déjeme estudiar este contrato con calma, dijo Jorge, levantándose para despedirse. En 2 días nos volvemos a ver. Mientras caminaba por las calles del centro hacia su automóvil, Jorge sintió la familiar mezcla de excitación y ansiedad que acompañaba a los momentos importantes de su carrera. Cada decisión parecía tener ramificaciones que se extendían mucho más allá del momento presente, como ondas en un estanque que afectaban a toda la gente que dependía de él. Subió a su Packard y condujo lentamente por Insurgentes, observando la ciudad que había sido testigo de su ascenso. México lo había hecho quien era, le había dado su voz y su identidad. ¿Estaba listo para arriesgar parte de eso por una oportunidad en Hollywood?
¿O había manera de mantener ambos mundos sin traicionar ninguno de los dos? Al llegar a su casa, encontró a María esperándolo en la sala, leyendo un guión mientras tomaba café. La luz de la tarde creaba un halo dorado alrededor de su cabello, y Jorge sintió una oleada de gratitud por tener a alguien que entendiera las complejidades de su mundo. ¿Cómo fue con el abogado?, le preguntó ella, cerrando el guión. «Complicado», respondió Jorge, sentándose a su lado. «Tenemos decisiones importantes que tomar». La cafetería La Habana, en la colonia Roma, se había convertido en el refugio secreto de María cuando necesitaba escapar de los reflectores y las presiones del mundo del espectáculo. Era un lugar modesto, con mesas de mármol manchado y sillas de hierro forjado que habían visto mejores días, pero tenía algo que los lugares elegantes no podían ofrecer: anonimato. Aquí, entre el humo de los cigarrillos y el aroma persistente del café cubano, podía ser simplemente una mujer más, no la prometida del charro de México. Esa tarde de noviembre llegó antes de la hora acordada, necesitando unos minutos de soledad para ordenar sus pensamientos. Se sentó en una mesa del fondo, desde donde podía observar la entrada sin ser vista fácilmente. El camarero, un hombre mayor con bigote canoso, que la conocía de vista pero respetaba su privacidad, se acercó con una sonrisa discreta. «¿Lo de siempre, señorita?» «Por favor, don Ramón. ¿Y podría traer 2 tazas? Espero a alguien». El hombre asintió y se alejó, dejando a María sola con sus pensamientos. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, su relación con Jorge se había profundizado de maneras que no había anticipado. Él había comenzado a consultarle sobre decisiones importantes de su carrera. Valoraba su opinión y parecía genuinamente interesado en construir un futuro juntos. Pero por otro lado, había aspectos de la vida de Jorge que permanecían en las sombras, zonas grises que él evitaba discutir abiertamente. El tintineo de la campanilla de la entrada la sacó de su ensimismamiento. Esperanza Jiménez entró al café mirando nerviosamente a su alrededor antes de identificar a María. Era una mujer de mediana edad, elegante, pero con una elegancia que hablaba de tiempos mejores, de un pasado más próspero que el presente. Sus ojos verdes tenían una profundidad que sugería historias no contadas, secretos guardados con cuidado. «María, gracias por venir», dijo Esperanza al llegar a la mesa, su voz apenas audible por encima del murmullo del café. «Por supuesto, tu mensaje sonaba urgente». María estudió el rostro de la mujer, notando las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. «¿Está todo bien?» Esperanza se sentó y esperó a que el aire matutino de la Ciudad de México cargaba el aroma familiar de tortillas recién hechas y café de olla, cuando Jorge Negrete caminó por las calles empedradas rumbo a los estudios Tepeyac. Era marzo de 1952, y aunque el sol apenas comenzaba a calentar las banquetas, ya se sentía la promesa de un día intenso. Jorge llevaba puesta su camisa blanca de lino, impecable como siempre, y su sombrero descansaba ligeramente ladeado sobre su frente. Cada paso que daba resonaba con la confianza de un hombre que había conquistado los corazones de millones. Pero esta mañana algo diferente brillaba en sus ojos oscuros. Los estudios bullían de actividad. Técnicos corrían de un lado a otro cargando equipos, actores repasaban sus líneas en voz baja, y el familiar olor a maquillaje teatral y luces calientes llenaba cada rincón. Jorge saludó a varios conocidos con su característica sonrisa amplia, esa que había iluminado tantas pantallas, pero su mente estaba puesta en la cita que tenía programada para las 10 de la mañana. Don Emilio Fernández, el legendario director conocido como El Indio, lo esperaba en su oficina privada. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de sus películas más exitosas, y detrás de su escritorio de caoba colgaba un retrato del presidente Miguel Alemán Valdés. Jorge conocía bien aquel despacho.
Había firmado contratos importantes entre esas paredes. Había celebrado éxitos y también había enfrentado desacuerdos creativos que se resolvían con tequila y largas conversaciones. «Jorge, mi querido charro», dijo Emilio, levantándose de su silla de cuero para estrecharle la mano. «Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Jorge tomó asiento en el sillón frente al escritorio, cruzando una pierna sobre la otra con la elegancia natural que lo caracterizaba. «Emilio, recibí tu mensaje. Dijiste que tenías algo grande entre manos». El director sirvió 2 copas de brandy a pesar de la hora temprana. «No cualquier cosa grande, Jorge. Algo que va a cambiar el rumbo del cine mexicano para siempre». Sus ojos brillaron con esa intensidad que Jorge reconocía bien, la misma que Emilio mostraba cuando hablaba de sus proyectos más ambiciosos. «Los americanos han puesto los ojos en ti», continuó Emilio, bajando la voz como si compartiera un secreto de Estado. «No cualquier estudio, Jorge. Estamos hablando de Metro-Goldwyn-Mayer. Louis B. Mayer en persona quiere conocerte». Jorge sintió un vuelco en el estómago, pero mantuvo su expresión serena. Hollywood, la meca del cine mundial, el sueño dorado que perseguían actores de todo el mundo. MGM, ¿estás seguro? Completamente seguro. Tienen un proyecto específico para ti, una película que los haría millonarios y te convertiría en una estrella internacional. Emilio se acercó más, su voz cargada de emoción. «Imagínate, Jorge, tu nombre en luces de neón en Times Square, tu voz en inglés llegando a millones de personas que nunca han oído hablar de México». Jorge tomó un sorbo de brandy, sintiendo el líquido quemar suavemente su garganta. «¿De qué trata la película?» «Ah, eso es lo mejor. Quieren hacer una gran producción sobre la Revolución Mexicana. Tú serías el protagonista, por supuesto. Un general revolucionario que lucha por la justicia y conquista el corazón de una americana interpretada por...». Emilio hizo una pausa dramática. «Elizabeth Taylor». El nombre cayó como una bomba en la conversación. Elizabeth Taylor, la diosa del cine americano, de ojos violeta y belleza incomparable. Jorge había visto sus películas, había admirado su talento desde la distancia. La idea de trabajar junto a ella, de que su voz resonara en los mismos estudios donde se forjaban las leyendas, era tentadora hasta el punto del vértigo. «Los números son impresionantes», continuó Emilio, abriendo una carpeta llena de papeles. «Están hablando de un presupuesto de $2 millones. Tu pago sería de $150,000 por película, con opción a 5 películas más si la primera funciona bien». Jorge se quedó en silencio por un momento. $150,000 equivalían a una fortuna en pesos mexicanos. Con ese dinero podría asegurar el futuro de su familia para varias generaciones. Podría invertir en sus propios proyectos. Podría... Las posibilidades eran infinitas. «Hay una condición», dijo Emilio, y algo en su tono hizo que Jorge levantara la vista bruscamente. «Tendrías que mudarte a Los Ángeles por al menos 2 años, entrenar con coaches de actuación americanos, pulir tu inglés, adaptarte completamente al sistema de Hollywood». «¿2 años?», preguntó Jorge, y por primera vez en la conversación su voz mostró incertidumbre. «Mínimo. Ellos quieren que te conviertas en una estrella genuina del cine americano, no solo un actor mexicano haciendo papeles secundarios. Quieren moldear tu imagen, tu manera de hablar, incluso tu manera de vestir». Jorge se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los jardines del estudio. Desde allí podía ver a un grupo de mariachis ensayando para una escena, sus voces elevándose en una canción que hablaba de tierra natal y corazones que no olvidan. El sonido le llegó como un puñal al alma. «¿Y qué pasa con mis compromisos aquí?», preguntó sin volverse. «Eso se puede arreglar. Algunos proyectos se pueden posponer, otros se pueden cancelar. Jorge, estamos hablando de Hollywood. ¿Cuántos actores mexicanos tienen esta oportunidad?».
Jorge cerró los ojos y pensó en María Félix. Ella había intentado conquistar Hollywood años atrás, pero nunca había logrado el éxito que esperaba. Regresó a México con el ego herido y una amargura que nunca había logrado disimular completamente. Le pasaría lo mismo a él. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente, volviéndose hacia Emilio. «No tienes mucho tiempo, Jorge. Los americanos quieren una respuesta en una semana. Si dices que no, van a buscar a otro actor, probablemente a alguien que ya viva en Los Ángeles y esté dispuesto a aceptar sus condiciones sin cuestionamientos». Jorge regresó a su asiento y terminó su brandy de un solo trago. «¿Quién más sabe de esto?» «Por ahora, solo nosotros dos y mi contacto en MGM. Pero esto no se puede mantener en secreto por mucho tiempo. La industria del cine es como un pueblo pequeño. Las noticias vuelan». Salieron del estudio juntos, caminando por las calles que ya se llenaban del bullicio del mediodía. Jorge se despidió de Emilio en la esquina de Insurgentes y tomó un taxi rumbo a su casa en la colonia Roma. Durante el trayecto, contempló la ciudad que lo había visto crecer como artista. Los vendedores de periódicos gritaban los titulares del día. Las señoras cargaban canastas llenas de verduras frescas del mercado y los niños jugaban fútbol en cada espacio libre que encontraban. ¿Podría cambiar todo esto por los bulevares de Hollywood? ¿Valía la pena el sacrificio? Su casa lo recibió con el silencio familiar de las tardes. Jorge se sirvió un tequila y se sentó en su sillón favorito, ese desde donde podía ver el jardín que su madre había plantado años atrás. Las bugambilias estaban en plena floración, creando un manto morado que contrastaba hermosamente con el verde intenso de los árboles. Pensó en su madre, en cómo había luchado por darle la mejor educación posible, en cómo había sacrificado sus propios sueños para que él pudiera perseguir los suyos. ¿Qué habría opinado ella de esta oportunidad? Jorge sabía la respuesta. Su madre habría querido que él volara tan alto como fuera posible, sin importar las fronteras. Pero también pensó en Pedro Infante, su amigo y rival eterno, en cómo se burlaría de él si supiera que estaba considerando venderse a los gringos, como Pedro solía decir cuando hablaban de Hollywood. Pedro creía firmemente que México tenía todo lo necesario para hacer gran cine, que no había que buscar validación en el extranjero. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Gloria, su secretaria. «Don Jorge, lo busca un periodista de Excelsior. Dice que tiene información sobre un proyecto en Hollywood y quiere hacerle unas preguntas». Jorge sintió un escalofrío. «Dile que no estoy disponible para entrevistas esta semana». «Sí, señor. También llamó don Julián Soler. Dice que es urgente». Julián Soler era otro director importante, alguien con quien Jorge había trabajado en varias ocasiones. «Pásamelo». «Jorge, hermano», sonó la voz de Julián del otro lado de la línea. «Necesito verte hoy mismo. Han llegado a mis oídos cosas muy interesantes sobre tu futuro profesional». «¿De qué hablas, Julián? Mejor hablamos en persona. ¿Puedes venir a mi oficina en una hora?» Jorge accedió, aunque una sensación de inquietud comenzó a crecer en su pecho. Si Julián ya sabía algo, significaba que la noticia se estaba esparciendo más rápido de lo que Emilio había anticipado. El trayecto hasta la oficina de Julián se le hizo eterno. Las calles de la ciudad parecían más ruidosas de lo normal, como si el mundo entero estuviera conspirando para alterar su paz mental. Cuando llegó al edificio donde Julián tenía sus oficinas, encontró varios autos estacionados afuera que reconoció inmediatamente. Pertenecían a otros directores y productores importantes de la industria. Julián lo recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Jorge, pasa. Hay varias personas que quieren hablar contigo». En la sala de juntas estaban reunidos 5 de los productores más poderosos del cine mexicano. Jorge los conocía a todos, había trabajado con la mayoría. Sus rostros mostraban una seriedad que no auguraba nada bueno. «Siéntate, Jorge.
dijo don Roberto Rodríguez, el mayor del grupo. Hemos sabido de cierta propuesta que has recibido. Jorge mantuvo la compostura, pero por dentro su corazón se aceleró. No sé de qué me hablan. No te hagas el tonto con nosotros, intervino Gilberto Martínez Solares. Hollywood, MGM, Elizabeth Taylor. ¿Te suenan? El silencio se extendió por varios segundos. Jorge se dio cuenta de que cualquier negativa sería inútil. Es solo una propuesta. No he decidido nada. Una propuesta que podría destruir todo lo que hemos construido juntos, dijo don Roberto, su voz cargada de reproche. Jorge, ¿no te das cuenta de lo que significaría que la estrella más grande del cine mexicano se fuera a Hollywood? Sería como una traición, añadió otro de los productores. Una traición a tu país, a tu gente, a todos los que hemos invertido en tu carrera. Jorge sintió la presión de todas esas miradas sobre él. Señores, yo no le debo mi carrera a nadie más que a mi talento y mi trabajo. Si hay una oportunidad de crecer profesionalmente... ¿Crecer? Lo interrumpió Julián. Jorge, tú ya estás en la cima. Eres el charro de México, el ídolo de millones. ¿Qué más quieres? Quiero que mi voz se escuche en el mundo entero, respondió Jorge con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Quiero que cuando la gente piense en actores latinos, piense en Jorge Negrete. Los murmullos de desaprobación llenaron la habitación. Don Roberto se puso de pie, su rostro enrojecido de indignación. Si aceptas esa propuesta, Jorge, puedes olvidarte del cine mexicano. Ninguno de nosotros volverá a trabajar contigo. La amenaza quedó flotando en el aire como humo pesado. Jorge los miró uno por uno. Estos hombres que habían sido sus socios, sus colaboradores, algunos incluso sus amigos. Ahora, la madrugada del 15 de marzo, encontró a Jorge Negrete despierto en su estudio privado, con una taza de café negro entre las manos y la mirada perdida en los primeros rayos de sol que se filtraban por la ventana. Los eventos de los últimos días habían creado una tormenta silenciosa en su interior, una mezcla de indignación y decepción que no lograba apaciguar. Sobre el escritorio de Caoba descansaban varios documentos que había estado revisando toda la noche. Contratos, cartas, recibos bancarios, todo formaba parte del rompecabezas que lentamente había ido armando, pieza por pieza, revelando una verdad que jamás imaginó encontrar en su propio círculo íntimo. El sonido de pasos en el pasillo lo alertó. Diana apareció en el umbral de la puerta, envuelta en una bata de seda azul pálido, su cabello suelto sobre los hombros. Sus ojos mostraban preocupación al ver el estado de Jorge. «Amor, llevas toda la noche aquí», murmuró con suavidad, acercándose. «¿No has dormido nada?» Jorge levantó la vista hacia ella, y Diana pudo percibir algo diferente en su mirada, una dureza que no había visto antes, mezclada con una tristeza profunda. «Diana, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo». Su voz era grave, controlada. «¿Tú sabías de las actividades de tu hermano con los estudios cinematográficos de Hollywood?» La pregunta cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Diana sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más difícil de respirar. Se acercó lentamente a una de las sillas frente al escritorio, pero no se sentó. «¿A qué te refieres específicamente?», preguntó, aunque algo en su voz traicionó que sabía exactamente de qué hablaba Jorge. Jorge tomó uno de los documentos del escritorio y lo extendió hacia ella. Era una carta con membrete de los estudios MGM, fechada 6 meses atrás, dirigida a Eduardo Morales. Esta carta habla de servicios de información sobre talentos mexicanos emergentes y menciona pagos mensuales sustanciosos. También encontré recibos bancarios de depósitos regulares en la cuenta de Eduardo, provenientes de diferentes estudios de Hollywood. Diana tomó la carta con manos ligeramente temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. «Jorge, yo», comenzó, pero su voz se quebró.
Tu hermano ha estado vendiendo información sobre artistas mexicanos a los estudios de Hollywood durante años, continuó Jorge, su voz manteniéndose firme pero cargada de dolor. Nombres de talentos prometedores, detalles de sus contratos, debilidades personales que podrían ser explotadas, todo por dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diana dejó caer la carta sobre el escritorio y se llevó las manos al rostro. Sí, susurró finalmente. Lo sabía. Las palabras cayeron entre ellos como cristales rotos. Jorge sintió como si algo se desplomara en su pecho, una estructura que había construido cuidadosamente durante meses de relación. ¿Desde cuándo?, preguntó, su voz apenas un murmullo. Desde hace un año, tal vez más. Diana se dejó caer en la silla, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Al principio pensé que eran solo consultas legales normales, pero después me di cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Jorge se levantó de su silla y caminó hacia la ventana dándole la espalda. El jardín que tanto amaba parecía diferente ahora, como si hubiera perdido sus colores. ¿Y por qué no me dijiste nada? Su voz tenía un dejo de dolor que no pudo ocultar. ¿Sabes cuántos artistas han perdido oportunidades por culpa de tu hermano? ¿Cuántos sueños ha destruido? Porque es mi hermano, Jorge. Diana se puso de pie, acercándose a él. Porque sabía que si te lo decía, esto se acabaría. Y yo no podía perderte. Jorge se volvió lentamente para enfrentarla. En sus ojos había una mezcla de comprensión y desilusión que partió el corazón de Diana. ¿No entiendes lo que esto significa?, preguntó. No es solo traición al cine mexicano, Diana. Es traición a la gente que confió en él, a los artistas que buscaban una oportunidad honesta. Lo sé, sollozó Diana. Créeme que lo sé. He intentado hablar con él, convencerlo de que parara, pero dice que es solo negocios, que todos lo hacen. Jorge negó con la cabeza, una sonrisa amarga dibujándose en sus labios. Todos lo hacen, repitió. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto, Diana? No es solo que tu hermano sea un traidor, es que tú lo sabías y elegiste protegerlo en lugar de hacer lo correcto. Diana se acercó más, extendiendo una mano hacia él, pero Jorge retrocedió. Jorge, por favor, podemos solucionarlo. Puedo hablar con Eduardo, hacer que devuelva el dinero, que pare con todo esto. Y los artistas que ya fueron perjudicados, los que perdieron contratos porque Hollywood ya sabía todos sus secretos, los que fueron manipulados porque conocían sus debilidades. Jorge caminó hacia su escritorio y comenzó a guardar los documentos en una carpeta. No se trata solo de parar, Diana. Se trata de justicia. El teléfono sonó en ese momento, rompiendo la tensión del momento. Jorge lo atendió con voz áspera. «Sí, señor Negrete, soy Ramón desde los estudios». La voz del asistente sonaba nerviosa. «Necesita venir inmediatamente. Ha llegado gente de Hollywood. Dicen que tienen una reunión programada con usted para esta mañana». Jorge miró su agenda. No había ninguna reunión programada. «¿Quiénes son?» «Ejecutivos de MGM y Paramount, señor. Dicen que el licenciado Morales organizó el encuentro». Jorge cerró los ojos, sintiendo como las piezas del rompecabezas terminaban de encajar. Eduardo había organizado una emboscada, probablemente para presentarlo directamente a los estudios y cerrar algún tipo de trato. «Diles que llego en 1 hora». Colgó el teléfono y se volvió hacia Diana. «Tu hermano acaba de acelerar los eventos». Diana lo miraba con ojos suplicantes. «Jorge, por favor, no hagas nada de lo que puedas arrepentirte después». Jorge se acercó a ella una última vez, tomando su rostro entre las manos con una ternura que contrastaba con la firmeza de sus palabras. «Diana, te amo. Te amo más de lo que creí posible amar a alguien, pero no puedo construir una vida sobre mentiras y traiciones por muy doloroso que sea admitirlo».
La besó suavemente en la frente y se dirigió hacia la puerta. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Diana con voz quebrada. Jorge se detuvo en el umbral, sin voltear. «Voy a hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Voy a decir la verdad». La puerta se cerró tras él con un sonido final que resonó en el corazón de Diana, como el eco de algo que se había roto para siempre. Mientras Jorge se dirigía a los estudios, su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que la reunión que lo esperaba sería crucial, no solo para su carrera, sino para el futuro del cine mexicano. Eduardo había jugado sus cartas, pero Jorge tenía las suyas propias. El camino hacia los estudios nunca le había parecido tan largo ni tan cargado de significado. Cada cuadra que avanzaba lo acercaba más a un momento que cambiaría todo, no solo para él, sino para todas las personas involucradas en esta red de mentiras y traiciones. Al llegar a los estudios, pudo ver varios automóviles de lujo estacionados frente a la entrada principal. Hombres en trajes caros conversaban en grupos pequeños, algunos fumando puros, todos con esa actitud de poder y control que caracterizaba a los ejecutivos de Hollywood. Jorge respiró profundamente, ajustó su sombrero charro con un gesto que había perfeccionado a lo largo de los años y caminó hacia lo que sabía sería uno de los momentos más importantes de su vida. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba a punto de salir a la luz. Los estudios cinematográficos bullían con una actividad inusual para un martes por la mañana. Jorge Negrete atravesó el patio principal, observando cómo técnicos y actores se movían con prisa entre los diferentes sets. Pero su atención estaba completamente centrada en el edificio administrativo donde lo esperaba un encuentro que había estado evitando durante meses. Al acercarse a la sala de juntas, pudo escuchar voces en inglés mezcladas con español. Reconoció inmediatamente la voz de Eduardo Morales, que hablaba con el entusiasmo característico de alguien que está cerrando un negocio importante. Ramón, el asistente de producción, lo interceptó en el pasillo con expresión nerviosa. «Señor Negrete, llegaron hace media hora. Son 5 ejecutivos de diferentes estudios. El licenciado Morales los está entreteniendo, pero han preguntado por usted varias veces. ¿Sabes de qué quieren hablar específicamente? Mencionaron algo sobre un proyecto de expansión del talento mexicano y contratos a largo plazo. También trajeron documentos, muchos documentos». Jorge asintió, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Era el momento de enfrentar no solo a Eduardo, sino a todo el sistema que había estado operando en las sombras. «Ramón, quiero que hagas algo por mí. Contacta a los periodistas de Cine Mundial y El Universal. Diles que en 1 hora tendré una declaración importante que hacer. Y también llama a don Emilio Azcárraga. Dile que es urgente». Los ojos de Ramón se abrieron con sorpresa, pero asintió rápidamente. Jorge se dirigió hacia la sala de juntas, pero antes de entrar se detuvo un momento para ordenar sus pensamientos. A través del cristal esmerilado de la puerta pudo ver las siluetas de los hombres reunidos alrededor de la mesa. Eduardo gesticulaba animadamente mientras los otros escuchaban con atención. Abrió la puerta con decisión. El silencio cayó inmediatamente sobre la habitación. Eduardo se volvió con una sonrisa que no logró ocultar completamente su nerviosismo. «Jorge, perfecto, ya llegaste. Déjame presentarte a algunos amigos muy importantes». Los 5 ejecutivos se pusieron de pie. Eran hombres de mediana edad, impecablemente vestidos, con esa confianza que solo da el poder económico. Jorge reconoció a 2 de ellos por fotografías en revistas especializadas. «Señor Negrete», habló uno de ellos en inglés con acento californiano. «Soy Robert Stevenson, de MGM. Es un honor conocer al rey del bolero ranchero». Jorge estrechó las manos que le ofrecían manteniendo una expresión cortés pero reservada. «Caballeros, tomen asiento», dijo en inglés perfecto, algo que claramente sorprendió a algunos de los presentes. Eduardo,
¿Podrías explicarme exactamente qué tipo de reunión es esta? Eduardo mantuvo su sonrisa, pero Jorge notó un destello de preocupación en sus ojos. Es una oportunidad extraordinaria, Jorge. Estos caballeros están interesados en establecer un puente cultural entre Hollywood y México. Quieren crear una división especializada en contenido latino, y tu nombre está en la cima de su lista. Robert Stevenson abrió una carpeta de cuero y extrajo varios documentos. Señor Negrete, hemos estado siguiendo su carrera con gran interés. Su popularidad, no solo en México, sino en todo Latinoamérica, es exactamente lo que necesitamos para nuestros proyectos de expansión. ¿Qué tipo de proyectos?, preguntó Jorge, tomando asiento en la cabecera de la mesa. Películas bilingües, giras internacionales, merchandising global, intervino otro ejecutivo de Paramount. Estamos hablando de convertirlo en una estrella internacional. El reloj del Palacio de Bellas Artes marcaba las 8 de la noche cuando Jorge Negrete atravesó los pasillos de mármol con paso decidido. Sus botas resonaban contra el suelo pulido, creando un eco que parecía anunciar su llegada a quienes esperaban en el salón principal. La reunión había sido citada para las 8:30, pero Jorge había llegado temprano deliberadamente. Necesitaba tiempo para observar, para medir el terreno, antes de enfrentarse a lo que sabía sería la conversación más importante de su carrera. El salón estaba decorado con elegancia sobria. Cortinas de terciopelo rojo enmarcaban las ventanas que daban al Alameda Central, mientras que las paredes ostentaban retratos de los grandes artistas mexicanos que habían marcado época. Jorge se detuvo frente al retrato de José Alfredo Jiménez, recordando las palabras que le había dicho años atrás. En este negocio, hermano, siempre habrá quienes quieran comprarte el alma. Lo importante es conocer tu precio, para nunca vendérsela. La puerta se abrió con suavidad y entró Esperanza López, la productora que había orquestado toda esta situación. Era una mujer de mediana edad, cabello recogido en un moño impecable y vestida con un traje sastre azul marino que proyectaba autoridad. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Jorge, qué gusto verte», dijo extendiendo la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pensé que llegarías más tarde». «Siempre he sido puntual, Esperanza», respondió Jorge estrechando su mano firmemente, especialmente cuando se trata de conversaciones importantes. Esperanza asintió y se dirigió hacia una mesa lateral donde había una botella de tequila y varios vasos. «¿Te sirvo algo? Tengo aquí una herradura añejo que sé que te gusta». «Por ahora no, gracias. Prefiero mantener la cabeza clara». La tensión en el aire era palpable. Esperanza sirvió un vaso para ella y lo sostuvo sin beber, como si fuera un escudo. «Jorge, ambos sabemos por qué estamos aquí. La situación con Televisa se ha vuelto compleja. Jorge repitió la palabra con tono neutro. Es una manera interesante de describir una traición. Los ojos de Esperanza se endurecieron ligeramente. «No es una traición, Jorge, es el negocio. La industria está cambiando y todos tenemos que adaptarnos». «¿Adaptarnos?». Jorge caminó hacia la ventana y observó las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. «Dime, Esperanza, ¿cuánto tiempo llevas negociando a mis espaldas?». El silencio que siguió fue elocuente. Esperanza tomó un sorbo pequeño de su tequila antes de responder. 6 meses. Jorge cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la confirmación. Durante 6 meses, mientras él había confiado en ella como su representante principal, Esperanza había estado tejiendo una red de acuerdos que lo excluían por completo. 6 meses, murmuró, volviéndose para enfrentarla. «¿Y en todo ese tiempo nunca se te ocurrió mencionármelo?». «Quería protegerte, Jorge. Quería presentarte algo sólido, no especulaciones o rumores». «¿Protegerme?». La voz de Jorge se alzó ligeramente, aunque mantuvo su compostura.
¿Protegerme vendiendo mis canciones sin consultarme? ¿Protegerme firmando contratos que me convierten en empleado de mi propia carrera? Esperanza dejó el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El mercado está cambiando, Jorge. Los artistas independientes ya no pueden competir contra las grandes corporaciones. Si no te unes a ellos, te aplastan. Entonces, ¿qué me aplasten? Las palabras salieron con una calma que contrastaba con la tormenta que Jorge sentía en su interior. Pero que lo hagan de frente, no con puñaladas por la espalda. La puerta se abrió nuevamente y entraron 3 hombres en trajes oscuros. Jorge reconoció a 2 de ellos, Rodrigo Vargas, ejecutivo senior de Televisa, y Antonio Mendoza, dueño de la principal distribuidora de música del país. El tercero era un hombre mayor, de cabello gris y rostro severo, que Jorge no había visto nunca, pero cuya presencia irradiaba poder. «Jorge», dijo Rodrigo acercándose con una sonrisa profesional, «gracias por venir. Espero que Esperanza te haya explicado la situación». «Me ha explicado algunas cosas», respondió Jorge, sin moverse de su posición junto a la ventana. «Pero tengo la sensación de que aún hay mucho por aclarar». El hombre mayor se adelantó y extendió su mano. «Permíteme presentarme. Soy Fernando Castellanos, presidente del consorcio de medios del grupo Azcárraga. Es un honor conocerte finalmente». Jorge estrechó su mano, notando inmediatamente la firmeza calculada del apretón. Fernando Castellanos era el poder detrás del poder, el hombre que tomaba las decisiones que afectaban a toda la industria del entretenimiento en México. «El honor es mío, señor Castellanos», respondió Jorge con cortesía formal. «Por favor, llámame Fernando. Después de todo, esperamos trabajar muy de cerca en el futuro». Los 5 se dirigieron hacia una mesa redonda ubicada en el centro del salón. Jorge notó que su silla estaba ligeramente separada de las otras, un detalle sutil, pero significativo que le confirmó que esta no era una negociación entre iguales. Fernando abrió una carpeta de cuero negro y extrajo varios documentos. «Jorge, lo que vamos a proponerte esta noche cambiará no solo tu carrera, sino la industria musical mexicana en su conjunto». «Estoy escuchando», dijo Jorge, aunque su instinto le gritaba que corriera. Antonio Mendoza se aclaró la garganta. «Hemos estado analizando tu catálogo musical, Jorge. Tienes más de 200 canciones registradas, la mayoría de las cuales son verdaderas joyas de la música ranchera. Canciones que escribí con mi sangre y mi alma», interrumpió Jorge. «Exactamente», continuó Antonio sin inmutarse, «y esas canciones merecen llegar a la mayor audiencia posible. El problema es que en el mercado actual, un artista independiente tiene limitaciones enormes para la distribución internacional». Rodrigo tomó la palabra. «Lo que proponemos es una alianza estratégica. Televisa adquiriría los derechos de distribución de tu catálogo completo, garantizándote una exposición sin precedentes en toda Latinoamérica y Estados Unidos». «¿Y yo qué papel jugaría en esta alianza?», preguntó Jorge, aunque ya sospechaba la respuesta. Fernando sonrió, pero su sonrisa tenía algo depredador. «Serías nuestro artista exclusivo. Tu imagen, tu música, tus presentaciones, todo estaría coordinado por nuestros equipos de marketing y producción. Te convertiríamos en el primer ídolo musical verdaderamente internacional de México». «¿A cambio de qué, exactamente?». El silencio que siguió fue tenso. Los 4 intercambiaron miradas antes de que Fernando respondiera. «A cambio de la cesión completa de los derechos de autor de tu catálogo, más un contrato de exclusividad por 10 años para todas tus futuras composiciones». Jorge sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Durante unos segundos, el salón pareció girar a su alrededor. Cuando logró recuperar la compostura, su voz salió más ronca de lo normal. «Están pidiéndome que les venda mi alma. Te estamos ofreciendo la oportunidad de ser inmortal», respondió Fernando con convicción. «Tu música vivirá para siempre. Llegará a millones de personas que nunca habrían tenido la oportunidad de conocerla».
Jorge se levantó lentamente de su silla. Caminó hacia la ventana nuevamente, observando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas caídas. Podía sentir las miradas de los cuatro clavadas en su espalda, esperando su respuesta. «¿Y si me niego?», preguntó sin voltearse. «Entonces seguirá siendo Jorge Negrete, el cantante que pudo haber sido grande pero que eligió quedarse pequeño», respondió Antonio con dureza. «El mercado no perdona a quienes se niegan a evolucionar». Jorge se volvió para enfrentarlos. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y determinación. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que no entienden lo que realmente están pidiendo. «Te estamos pidiendo que seas inteligente», dijo Esperanza. «Esta oportunidad no se presentará 2 veces. Me están pidiendo que traicione todo por lo que he luchado, que abandone la razón por la cual empecé a cantar». Jorge regresó a la mesa pero no se sentó. «Mis canciones no son productos, son pedazos de mi corazón. Cada una cuenta una historia que viví, un dolor que sentí, una alegría que compartí». Fernando se reclinó en su silla. «Jorge, entiendo el sentimentalismo, pero estamos hablando de negocios. Los sentimientos no pagan las cuentas ni construyen imperios». «Tiene razón, señor Castellanos. Los sentimientos no construyen imperios». Jorge tomó su sombrero de la silla donde lo había dejado. «Pero sí construyen algo mucho más valioso. Construyen legados auténticos». La tensión en el salón se volvió casi insoportable. Jorge podía ver la incredulidad en los rostros que lo rodeaban. Era claro que no habían considerado la posibilidad de una negativa rotunda. «Jorge», intervino Rodrigo con tono conciliador, «tal vez necesitas tiempo para pensarlo. Es una decisión importante». «No necesito tiempo», respondió Jorge colocándose el sombrero. «Mi respuesta es no. No vendré mi catálogo, no firmaré un contrato de exclusividad y no convertiré mi arte en mercancía». El rostro de Fernando se endureció. «Espero que entiendas las consecuencias de esta decisión, Jorge. En esta industria, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Y nosotros tenemos mucho poder». Jorge se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en la manija. Sin voltearse dijo: «Señor Castellanos, he enfrentado la pobreza, el rechazo y la incertidumbre. He construido mi carrera canción por canción, presentación por presentación. Si creen que sus amenazas me van a asustar más que la posibilidad de traicionarme a mí mismo, están muy equivocados». Abrió la puerta y se detuvo en el umbral. «Esperanza, mañana espero tu renuncia por escrito. Después de esta noche ya no puedo confiar en ti». Y con esas palabras, Jorge Negrete salió del salón, dejando atrás no solo una oferta millonaria, sino también la posibilidad de un camino fácil hacia el éxito masivo. La mañana siguiente amaneció gris sobre la Ciudad de México, con nubes bajas que amenazaban lluvia y parecían reflejar el estado de ánimo de Jorge Negrete. Había dormido poco y mal, dando vueltas en la cama mientras repasaba una y otra vez los eventos de la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Fernando Castellanos y escuchaba sus palabras: «O estás con nosotros, o estás contra nosotros». Jorge se levantó temprano y preparó café en su cocina pequeña pero acogedora. Su casa en la colonia Roma Norte era modesta comparada con las mansiones de otros artistas exitosos, pero era suya. Cada mueble, cada cuadro, cada rincón había sido elegido y pagado con su trabajo honesto. Mientras sorbía el café amargo, se preguntó si había tomado la decisión correcta, no por dudar de sus principios, sino por las implicaciones prácticas que tendría. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Jorge dudó antes de contestar, sabiendo instintivamente que las noticias no serían buenas. «Jorge», la voz de Carlos Mendoza, su manager de giras, sonaba tensa. «Hermano, tenemos un problema». «Dime». «Acaban de cancelar la gira de Guadalajara, el Teatro Degollado, el Auditorio Telmex, todos los venues».
Dicen que el teatro principal de la Ciudad de México se alzaba majestuoso bajo las luces nocturnas, sus columnas neoclásicas bañadas por el resplandor dorado de las marquesinas. La multitud se agolpaba en la entrada principal. Mujeres elegantes envueltas en rebozos de seda y hombres con trajes impecables, todos esperando presenciar lo que los periódicos anunciaban como la función de despedida de Jorge Negrete. Dentro del camerino, Jorge se ajustaba el traje de charro por última vez. Sus manos temblaban ligeramente mientras abrochaba los botones de plata, cada uno un pequeño recordatorio de los años que había dedicado a perfeccionar su arte. El espejo le devolvía la imagen de un hombre que había envejecido más allá de sus años, las líneas alrededor de sus ojos narrando historias de traiciones y desilusiones. Don Jorge, la voz de Ramiro, su asistente de toda la vida, interrumpió sus pensamientos. El público está impaciente. La función debería haber comenzado hace 10 minutos. Jorge asintió sin apartar la mirada del espejo. ¿Está todo listo? Sí, señor. La orquesta está en posición y los técnicos han verificado todo el equipo. Pero Ramiro dudó un momento. Don Jorge, ¿está seguro de que quiere hacer esto? La pregunta flotó en el aire como una nube de incienso, pesada y persistente. Jorge finalmente se giró para enfrentar a su amigo, ese hombre que lo había acompañado desde sus primeros días en los escenarios polvorientos de provincia hasta las luces brillantes del Palacio de Bellas Artes. Ramiro, Jorge dijo con voz serena, hay momentos en la vida de un hombre en que debe elegir entre la comodidad de la mentira y la dureza de la verdad. Esta noche voy a decir la verdad. El sonido de la multitud se filtraba a través de las paredes, un murmullo constante de expectativa que se intensificaba con cada minuto que pasaba. Jorge podía imaginarse las conversaciones, especulaciones sobre su ausencia de los últimos meses, rumores sobre problemas de salud, susurros sobre su distanciamiento de los círculos más poderosos del entretenimiento mexicano. Se acercó a la ventana del camerino y observó la plaza que se extendía frente al teatro. Las luces de los puestos de flores creaban un mosaico de colores en la oscuridad. Vendedores ambulantes ofrecían programas de la función y fotografías autografiadas. Era México en toda su gloria y contradicción, la belleza y la lucha, el arte y el comercio, la pasión y la supervivencia. Un golpe suave en la puerta lo devolvió al presente. «Adelante», dijo, esperando ver a Ramiro nuevamente. En cambio, la puerta se abrió para revelar a María Elena, vestida con un elegante traje negro que realzaba su belleza natural, pero no podía ocultar la preocupación en sus ojos. «Jorge», susurró, cerrando la puerta tras de sí, «vine tan pronto como me enteré. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Realmente vas a decir la verdad?» Jorge completó la frase con una sonrisa triste. «Sí, María Elena, es hora». Ella se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera quebrar la determinación que veía en los ojos de Jorge. «Sabes lo que esto significa, ¿verdad? Una vez que salgas a ese escenario y digas lo que planeas decir, no habrá vuelta atrás». Jorge tomó las manos de María Elena entre las suyas, sintiendo el temblor que ella trataba de ocultar. «He vivido demasiado tiempo bajo las sombras de otros hombres, interpretando personajes que no eran míos, cantando canciones cuyas palabras sonaban huecas en mi boca. Esta noche, por primera vez en años, voy a ser completamente yo mismo». Los ojos de María Elena se llenaron de lágrimas. «Pero Jorge, piensa en tu carrera, en todo lo que has construido. Don Eduardo tiene conexiones poderosas, puede destruirte». «Ya estoy destruido, María Elena», Jorge respondió con una calmada resignación. «La destrucción comenzó el día que acepté el primer compromiso, la primera mentira, el primer silencio cómplice. Lo que voy a hacer esta noche no es destruirme, es liberarme». El sonido de la orquesta afinando sus instrumentos llegó desde el escenario.
seguido por el murmullo creciente del público. Jorge sabía que no podía retrasar más el inevitable encuentro con su destino. Se dirigió hacia la puerta, pero María Elena lo detuvo con una mano en el brazo. «Jorge, hay algo que necesitas saber antes de salir. Esta tarde, don Eduardo convocó una reunión con los principales ejecutivos de las compañías discográficas y los dueños de teatros. Les dijo que estás inestable». Jorge sintió una punzada de dolor, no por la traición en sí misma, sino por la confirmación de que había estado en lo correcto todo este tiempo. ¿Qué más dijo? Que has estado consumiendo alcohol en exceso, que tu voz ya no es lo que era, que tus ideas políticas se han vuelto peligrosas para la industria. María Elena bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Incluso sugirió que esta función de despedida es una oportunidad para que te desacredites públicamente. Jorge permaneció en silencio durante un largo momento, asimilando la información. Luego, una sonrisa genuina se extendió por su rostro, la primera sonrisa real que había sentido en meses. Entonces, don Eduardo me conoce mejor de lo que pensaba, dijo finalmente, porque tiene razón en algo. Esta noche voy a ser muy peligroso. Las cortinas de terciopelo rojo se alzaron lentamente, revelando el escenario bañado en una luz dorada que parecía emanar de las mismas tablas gastadas por décadas de actuaciones memorables. Jorge Negrete apareció en el centro, su figura imponente recortada contra el fondo oscuro, el traje de charro brillando bajo los reflectores como una armadura de plata antigua. El público estalló en una ovación que sacudió las columnas del teatro. 1500 personas se pusieron de pie como un solo hombre, sus aplausos creando un torrente de sonido que se elevó hasta los frescos del techo. Jorge permaneció inmóvil en el centro del escenario, absorbiendo cada segundo de aquel tributo, sabiendo que sería el último de su carrera. Cuando el aplauso finalmente se desvaneció, Jorge se acercó al micrófono con pasos deliberados. Su presencia llenaba el escenario de una manera que trascendía lo físico. Era como si su misma alma se hubiera expandido para abrazar a cada persona en el teatro. «Estimado público mexicano», comenzó, su voz resonando clara y fuerte a través del sistema de sonido. «Esta noche no he venido a cantar». Un murmullo de confusión se extendió por el teatro como ondas en un estanque. En los palcos, Jorge pudo ver las caras de sorpresa de los críticos y ejecutivos que habían venido esperando una función tradicional. «He venido a hablarles como Jorge Negrete, el hombre, no como el personaje que ustedes han aprendido a amar en las películas y en los discos». Su voz adquirió un tono más íntimo, más personal. «Porque después de esta noche, ese personaje dejará de existir». El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el crujir de los asientos de cuero cuando alguien se movía. Jorge podía sentir la tensión eléctrica que cargaba el aire, la sensación colectiva de estar presenciando algo histórico. «Durante 20 años», continuó Jorge, «he sido la voz de México en pantallas y escenarios de todo el mundo. He cantado sobre el honor, el coraje, la justicia. He interpretado personajes que defendían al débil y enfrentaban al poderoso sin temor». Se detuvo, dejando que sus palabras se asentaran. «Pero mientras interpretaba esos papeles, yo mismo me convertí en lo contrario de todo lo que predicaba». Los murmullos aumentaron de volumen. En el palco principal, Jorge pudo ver a don Eduardo, su rostro una máscara de furia contenida. Junto a él, los demás magnates de la industria del entretenimiento se removían incómodos en sus asientos. Me convertí en cómplice de un sistema que explota a los artistas jóvenes, que manipula la imagen de México para el consumo extranjero, que sacrifica la verdad artística en el altar de las ganancias comerciales. Jorge sintió que cada palabra lo liberaba de una cadena invisible. «He guardado silencio sobre abusos de poder. He permitido que mi nombre y mi imagen fueran utilizados para validar decisiones que van contra mis principios más profundos.
Una mujer en la tercera fila comenzó a llorar silenciosamente. Jorge la vio limpiarse las lágrimas con un pañuelo bordado y en sus ojos reconoció la misma desilusión que él había cargado durante años. Pero esta noche, Jorge elevó la voz, llenando cada rincón del teatro con su resonancia. Quiero contarles sobre la reunión que cambió mi vida para siempre. El teatro se sumió en un silencio absoluto. Ni siquiera el murmullo de la ventilación se escuchaba. Jorge podía sentir 1500 pares de ojos fijos en él, esperando. Hace 3 meses, fui invitado a una cena privada en una mansión de las Lomas de Chapultepec. Los anfitriones eran hombres poderosos de la industria del entretenimiento, hombres cuyos nombres ustedes reconocerían inmediatamente si los mencionara. Jorge hizo una pausa, su mirada recorriendo los palcos donde sabía que algunos de esos mismos hombres estaban sentados. El propósito de la reunión, me dijeron, era discutir el futuro del cine y la música mexicanos. Comenzó a caminar lentamente por el escenario, sus botas produciendo un ritmo hipnótico contra las tablas de madera. Lo que encontré en esa reunión no fue una discusión sobre arte o cultura. Lo que encontré fue una conspiración para controlar no solo lo que los artistas mexicanos podían decir, sino cómo debían vivir sus vidas privadas. Su voz se endureció. Me presentaron contratos que convertían a los artistas en poco más que empleados corporativos, obligados a seguir líneas políticas específicas, a evitar ciertos temas sociales, a presentar una imagen de México que fuera comercialmente viable para los mercados internacionales. El murmullo del público se intensificó. Jorge pudo escuchar fragmentos de conversaciones indignadas, expresiones de sorpresa y reconocimiento. Pero lo que más me impactó no fueron los contratos. Fue la actitud de estos hombres hacia el público mexicano, hacia ustedes. Jorge se detuvo en el centro del escenario, su mirada barriendo el teatro. Hablaban de ustedes como si fueran consumidores ignorantes, fácilmente manipulables, incapaces de apreciar el arte verdadero o de manejar la verdad sobre su propia cultura. Una voz desde el público gritó: «Díganos quiénes son». Jorge sonrió tristemente. «Sus nombres no importan. Lo que importa es el sistema que han creado, un sistema en el que artistas como yo nos convertimos en cómplices silenciosos». Se acercó de nuevo al micrófono. Esa noche, cuando me presentaron el contrato más lucrativo de mi carrera, un contrato que me habría garantizado seguridad financiera por el resto de mi vida, me levanté de mi silla, miré a los hombres que me rodeaban y me fui sin decir una palabra. El público estalló en aplausos, pero Jorge levantó la mano pidiendo silencio. «No me aplaudan por eso», dijo con voz firme, «porque mi silencio esa noche fue solo el comienzo. Mi verdadero crimen fue haber guardado este secreto durante 3 meses, preguntándome si debía hablar o no, temiendo por mi carrera, por mi reputación, por mi futuro económico». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Jorge, pero su voz permanecía firme. «Esta noche, frente a ustedes, frente al pueblo de México que me ha dado todo lo que soy, tomo la decisión que debí haber tomado hace 3 meses. Esta noche elijo la verdad sobre la comodidad, la honestidad sobre la seguridad, la libertad sobre las cadenas doradas.